tomarás mapayaco que te vas a chumar. Luego, ¿quién te lleva a la casa? Comerás chancho chaspado. Dicen que cuando los danzantes bajan al poblado, el mundo, guaguas, se queda quietecito alrededor. Todo queda en absoluto silencio. Las montañas, los árboles, los animales, dicen que incluso el mismo sol. Y entonces el danzante inicia su baile. Dicen que el ritmo del danzante es el ritmo del corazón. Tum, 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 tum. Un pie se levanta y cae al piso. Otro pie se levanta y cae al piso. Dicen que cuando los danzantes inician su baile, el mundo, guambras, comienza a girar a su alrededor. ¿Y ustedes han visto danzantes? Pero danzantes de verdad, no esos que se disfrazan de danzantes para sorprender a los extranjeros. Qué callados, qué calladas. Mi abuelita solía decir guagua, que en quichua, en la lengua antigua de estos territorios, en quichua guagua significa niño o niña chiquito. Guagua que no llora, no mama. El que no pregunta no se vuelve sabio o sabia. El que no es curioso o curiosa no aprende nada. Así que pregunten lo que ustedes quieran, pero también respondan a mis preguntas. ¿Han visto danzantes de verdad? Bueno, se nota que ustedes son de tierras lejanas, pues no parecen de aquí. Así que mal pueden haber visto. Pero incluso cuando yo hago esa pregunta a los ecuatorianos, muy pocos han visto danzantes. No han visto bailar a los yumbos de Cotocollao, o a los corazas de Otavalo, o a los presidentes en la costa, o a la paya en Alangasí, o no han visto bailar a los corazas y a los danzantes de Pujilí, o a los diablos de Píllaro, o a los wikis del sur de la provincia de Loja, de tierra de los Salasacas, o a los danzantes que se visten como yo y que bailan en un pueblo más antiguo que la misma ciudad de Quito, mi pueblo, Zambisa. Porque en Zambisa, cada 22 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel, van a ver bailar unas 100 personas vestidas igualita que yo. Uy, ustedes no han visto mucho, pues. Pero yo les cuento algo de este país. Para empezar, la historia de los danzantes, porque aquí, en la ciudad de Quito, en lo que llamamos centro histórico, en la ciudad vieja, los danzantes no han bailado desde hace más de 150 años. ¿Quién nos hizo desaparecer? ¿Y por qué desaparecieron? Esa es la historia que les voy a contar a ustedes, pues. Pero decía que para contar esa historia hay que empezar desde el principio. Móvete, móvete, matita de ají, ¿cómo te movías cuando yo te vi? Cuentan los que cuentos cuentan y cuentos saben que hace muchísimo tiempo, antes de que aquí aprendiésemos el castellano para dar nombres a las cosas, a los danzantes se les llamaba Tushuk, porque Tushuk está en la runa Shimi. Runa es gente, Shimi es lengua, y el quichua es la lengua de la gente. Y en quichua, Tushuk significa danzante mismo, pues. Y los Tushuks eran sacerdotes del agua. Servían o buscaban que llueva, y por eso eran llamados en meses como estos,
junio, julio, agosto, septiembre, porque es cuando la tierra se pone amarillita, 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 y el cielo se pone azulito, azulito, azulito. Y entonces la gente llama a los tushums, a los danzantes, para subir con comida y con bebida, con música y con baile, y subir a los cerros, a las montañas. Porque los cerros, si no lo sabían, sépanlo de una vez, son los seres más sagrados de los Andes. Son los antiguos, los apus, las abuelas y los abuelos. Cosas de viejos, dirán ustedes. Pero no, son sagrados hasta nuestros días, porque de los cerros sale algo que es importantísimo para la vida de la gente. ¿Qué? Ay, es que ustedes son gente moderna, pues. Cuando tienen sed, van al baño, abren el grifo y toman toda el agua que quiera. O ahora hay gente más moderna todavía, que compra el agua en botella plástica. Pero antes, todita el agua que salía o que llegaba a una ciudad como Quito, salía directo del interior de los volcanes y de las montañas, del Pichincha, del Ichimbía, del Panecillo. Y si el cerro decidía secar el agua, entonces la gente se moría de hambre y de sed. Por eso había que subir cada año sin falta, con comida y con bebida, con música y con baile, zapateando duro, para que el cerro no se olvide de nosotros, que somos sus hijos, hijas, nietos y nietas. Pero el danzante no baila solo, pues jamás. Siempre baila acompañado del mamaco, del mamita, del músico mama, que toca pingullo y toca caja. Y en estos dos instrumentos toca música tan antigua que ya no sabemos quién la hizo o cuándo fue hecha. Me han caído bien, así que les voy a tocar este guañuchi, música de los muertos, que es de un pueblo antiguo del sur de Quito que se llamaba Machangarilla y que ahora es el barrio de la Magdalena. Pero como ustedes saben, luego llegó gente de tierras lejanas. Trajo nueva religión, nuevas costumbres, nueva cultura, nueva lengua. Y el mundo antiguo tenía que ser prohibido porque decían, las creencias, los ritos y las religiones que habían en este continente eran cosa de superstición, ignorancia, hechicería. Así decían, hechicería. Es lo que se llamó la extirpación de idolatrías, porque para enseñar una nueva religión había que ponerla sobre la antigua religión. Y en el siglo XVII el mundo antiguo fue prohibido. En el caso de Quito, fue el cuarto obispo de esta ciudad, Fray Luis López de Solís, fraile agustino, quien en el año del Señor de 1606 ordenó la extirpación de idolatrías. Se ordenó que todo lo que fuera sagrado para nosotros, que en quichua eso se llama huaca, porque huaca es lo sagrado, que todo lo sagrado sea destruido y que encima se ponga una cruz o se construya una iglesia. Y así se hizo. Les decía que los cerros son lo más sagrado que hay en nuestros territorios. Y encima de los cerros, hasta nuestros días van a ver, si viajan sobre todo por los Andes del Ecuador, van a ver que sobre los cerros siempre hay cruces. El cerro sagrado de los valles al lado de Quito es el Ilaló.
Y sobre el hilalo no hay una, ni dos, ni tres. Yo he contado hasta 7, 12 cruces completas. El Cerro Sagrado del sur de Quito es que tiene que ver con viejos pueblos de indígenas como Machangarilla, Chilibulo, Uyumbicho, Guajaló. La vieja población, el viejo cerro, digo, es del Ungüí. Y sobre el Ungüí hay cruces. Y al norte de Quito, en la montaña sagrada para pueblos como Nayón, Zámbisa, Cotocollao, San Isidro del Inca, Carapungo, Carretas. El cerro sagrado es muy alto, pues. No le pudieron poner una cruz encima, así que le pusieron la cruz en el nombre. Cruz Loma se llama hasta nuestros días. Y así se quedó. Y los danzantes, claro que también fueron prohibidos, pues. Pero como ustedes saben, guaguas, cuando algo se prohíbe, a veces da ganas de hacer con más gusto, pues. Así que los danzantes también fueron prohibidos, pero siguieron bailando. Solo que había que cambiarse de ropa, pues. ¿Han visto a los sacerdotes católicos cuando dan misa? ¿Han visto las esculturas de los santos ahí dentro de las iglesias? El traje del danzante recuerda eso. Dicen que el morrión del danzante también parece el casco del soldado conquistador, pero también la corona, la mitra del obispo católico. Y la máscara del danzante siempre se va a ver así, sea del material que sea, porque antes los antiguos, ellos hacían máscara de papel mezclado con agua y con pegamento. Luego ya hicieron máscaras de malla metálica. Y los más modernos como yo ya usan máscara de fibra de vidrio. Pero siempre, siempre la máscara va a ser así, bermejita, de ojos azules o verdes, de ojos claros. Porque si no lo saben, sépanlo de una vez. El danzante es indio disfrazado de blanco para ser aceptado en las fiestas de los blancos. Y aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Ustedes qué creen? ¿La extirpación de indio de idolatrías logró desaparecer el mundo antiguo? Los ecuatorianos actuales, las ecuatorianas, aún hacemos cosas como hacían nuestros antepasados. Vamos a ver, pues. En esta esquina baila un payaso. En esta esquina baila un payaso. Sale guambrita, dale un abrazo. Es que a veces uno peca por tener oídos y escuchar ciertas tonterías. Como que aún en este país discutimos si tenemos identidad, si tenemos o no tenemos, si tenemos mucha o tenemos poquita, si nuestra identidad es más fea o más bonita que la de otras tierras, si nos robaron, ya nos devolvieron, hemos perdido, ya encontramos. Y buscamos la identidad en las cosas más extrañas, verán. En himnos, en escudos, en banderas que no tienen ni 150 años de antigüedad. En la selección nacional de fútbol, aunque ustedes dirían soccer, o como sea, porque mi pronunciación es terrible, capaz que suena a otra cosa. Decía que cuando la selección nacional de fútbol gana, ahí sí somos bien ecuatorianos, pues. Pero cuando pierde, esa identidad se nos chorrea como si fuera cualquier porquería. Pero yo les digo que la verdadera identidad, la de verdad, está en cosas chiquitas, que como son tan cotidianas, no nos damos cuenta que están ahí. Por ejemplo, y esto van a poder responder ustedes primeritas, ¿qué es lo primero que uno extraña de su tierra cuando está lejos? Aparte de la familia. Claro, pues, la comida. Para un ecuatoriano no hay nada más terrible que vivir en un país donde nadie sabe hacer tostado, donde no hay morocho, que es el maíz blanco, morocho de sal o de dulce, no hay chochos,
Y por eso nadie sabe comer chuchos, pues. Y si no saben cuáles son los ingredientes o qué es lo que les estoy diciendo, ahí pregúntenles pues, a los amigos de Hombro a Hombro para que les cuenten y les muestren esa comida tan rica. Cuando queremos comer bolón o tigrillo y vamos a la tienda y pedimos plátano verde, nos dicen que es pues, plátano verde, eso no existe. Aquí solo vendemos la fruta. Porque es cosa sabida que cuando somos pequeños, los ecuatorianos pensamos que no nos gusta la sopa, pues. Pero cuando crecemos nos damos cuenta que hemos sido bien soperos, pero de sopa espesa y caliente. Y cuando vivimos lejos, en otro país, y luego estamos salivando pensando en una sopita como la que hacían en la casa, y vamos a un restaurante y pedimos sopa, y nos pasan un caldo transparente, que se ve el fondo del plato. Uno queda viendo eso. Y la papita. Y la quinoa. Porque a nosotros nos gusta así, pues. Porque es cosa sabida que 3 son los ingredientes más antiguos de estos territorios. En quichua, sara. En aymara, en Bolivia, tonco. En México, si no me equivoco, tlaote, que es el maíz. Pero el maíz solo se podía cosechar 1 o 2 veces al año. Así que para conservarlo, se cuelgan las mazorcas de maíz de los techos de las casas. Eso se llama guayungas. Y cuando el grano ya está seco, se desgrana sobre una gran piedra de moler. Y con una piedra grande se muele, se muele, se muele hasta hacer harina. Y esa harina se tuesta. Y la harina de maíz tostada se llama mashka. Y por eso, a los que viven en la provincia de al lado, en el Cotopaxi, al lado del volcán, les llamamos de cariño mashkas. Y comemos machica, que es harina de cebada tostada y que es cosa sabrosa. Segundo ingrediente, uchu, que es el ají. Tercer ingrediente, cachi, que es la sal. Y los primeros cronistas españoles que llegaron aquí en la conquista decían que la gente de estos territorios come el ají con sal como si fuera golosina y cosa deliciosa, como la gente de Europa comería la cecina del chancho, del cerdo, como comerían los embutidos, el jamón. En cambio nosotros comíamos ají y sal, y con eso, si solo de contarles y pensar del ají con sal, a mí se me llena de saliva la boca, pues. Y con esos 3 ingredientes hacemos comida muy antigua, porque la forma de preparación tradicional en la costa del Ecuador es lo que ahora llamamos majado, es decir, moler todo en una misma piedra. Así que en la costa se agarraba la harina de maíz, se la majaba con ají, con sal, y luego se le pone un ingrediente que es muy americano, maní. Y eso molido se llama sal prieta. Pidan que les hagan comer sal prieta, porque es, como decía mi abuelito, la sal prieta es alimento, condimento y medicamento. Y cuando coman sal prieta deben saber que están comiendo una comida que tiene una preparación de más de 5,000 años de antigüedad. En cambio aquí, en los Andes, la harina de maíz se pone en el agua, al fuego, se calienta, se pone el ají, se pone la sal y se bate hasta hacer una sopa muy espesa que en lengua antigua se llamaba sanku. Y por eso aún comemos sango. Y si es de papa, entonces se llama lúguro. Y el locro es la cosa más sabrosa que van a comer aquí. Cada tipo de maíz tenía su propia mazamorra, su propia caldo espeso. El maíz blanco es el morocho y hacemos morocho de sal y de dulce. Y para el Día de Difuntos, para el 2 de noviembre, cuando recordamos a nuestros muertos, se hace una bebida especial que solo se toma en esa época. Maíz negro seco, molido, mezclado con ataco, que es la flor del amaranto, que es como quinoa pero más chiquita, mezclado con mortiño, que es un fruto de los páramos altos, y mezclado con ispingo, que es la canela de la Amazonía.
Y esa bebida se llama colada morada. Y como digo, sirve para recordar a nuestros muertos. Y con el mote, que es otro tipo de maíz blanco, hacemos champús, que es una bebida tradicional que se bebe desde Perú y hasta el sur de Colombia, ciudades como Popayán, Pasto, Cali, en el país vecino. Aparte de la comida, ¿dónde más queda el mundo antiguo? En la música, porque como les estoy contando, el mundo antiguo sobrevivió, pero mezclándose con las costumbres venidas de afuera. Por ejemplo, dicen que hay un viejo Yupaychishka. Yupaychani, en quichua, significa gracias. Yupaychishka eran canciones muy sagradas, cantadas solo por mujeres en los grandes raimis, en las fiestas, para agradecer a la Pachamamita, a la Madre Tierra, o a la Mamaquilla, a la Madre Luna. Agradecerles por las cosechas y su generosidad. Y las mujeres cantaban los Yupaychishkas con una voz que no era su voz natural, porque en los Andes la voz sagrada es una voz atiplada. O sea, así pues, y se habla así. Y los que dicen que son los personajes de los diablos hablan así. Y ustedes en las fiestas, van a escuchar esta voz desde Pasto, en Colombia, hasta Tilcara, en el norte de Argentina. Pero les decía que el Yupaychishka, la canción sagrada, más sagrada de aquí, de lo que ahora es Quito, no fue extirpada, no fue destruida. Más bien hicieron algo muy inteligente. Le cambiaron la letra de quichua a español. Y ahora se canta, pero la letra habla de la Virgen María. Y si ustedes ven una de las grandes procesiones católicas de esta ciudad o en cualquier población, van a escuchar seguramente esa vieja canción. Salve, salve, gran Señora. Salve, poderosa Madre. Salve, emperatriz del cielo. Hija del eterno Padre. La gente dice que cuando escucha esa canción siente como un escalofrío que le corre por la espalda y no sabe explicar por qué. Yo les digo que es porque en el fondo sabemos que esa canción es como nosotros, que podrá hablar mucho en español, pero en el fondo se siente más antiguo. El mundo antiguo también se conserva en este español, en este castellano tan bonito que hablamos aquí, porque yo sé que ustedes no hablan poco más o menos del español, pero si se ponen atentos y atentas, van a poderse dar cuenta que aquí decimos cosas que no se dicen en ningún otro lugar. Hablamos un español que yo digo que más que español, la verdad, lo que hablamos es quichua hispanizado a la fuerza. Porque cuando hace frío, aquí decimos achachay. En Pasto, en Colombia es achichay. En Cusco, en Perú, es alalao. ¿Y por qué no usamos el español y decimos qué frío? ¿Qué suena más frío? ¿Decir qué frío o decir achachay? Achachay, pues. Porque es palabra de aquí, hecha para el frío de aquí. Y si nos quemamos, arrarray. Y si algo huele feo, da asco, atatay. Y si algo es bonito, dulce a los sentidos, ananay. En quichua, hermana es ñaña. Y se oye que la gente, los mestizos de este país, usan esa palabra todo el tiempo. Ñaña, ñaño, ñañón, ñañito, ñañazo. Si un ecuatoriano o una ecuatoriana les dice a ustedes, oye, vos eres mi ñañito, está diciendo que te considera muy cercano, que te quiere mucho.
Cuando los niños son chiquitos son guaguas. Cuando crecen un poco más son chuzos, chuzas. Cuando crecen un poco más son guambras. Cuando uno está enamorado, vos sois mi guambrito, mi guambrita adorada. Otra palabra para joven es longo, que algunos usan como insulto, pero a mí me gusta usarlo suave y delicadamente. Porque cuando uno ama a otra persona le dice, vení para acá, longuito, longuita. Y si estamos a punto de hacernos adultos, nos ponemos maltoncitos. Porque maita, en quichua antiguo significa eso, a punto de madurar. Y por eso decimos que los aguacates, cuando están listos en el árbol para caer, ya están maltones. Y los cuyes, porque saben que aquí comemos cuyes. Y antes el papá, la mamá iban a la cuyera, veían a los cuyes correr, cuy, 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 y con ojo clínico decían, ese está maltoncito. Y el pobre cuy se quedaba ahí con los ojos abiertos porque sabía que eso era condena de muerte segura y que de ahí iba directo al horno. Aquí no tenemos lombrices, tenemos cuicas. Nuestro cabello no es ensortijado, curly dirían ustedes. Es churón, porque churu es caracol. Jugamos fútbol en la cancha de fútbol. Y esa palabra se oye hasta en España. Cancha es palabra quichua que significa plaza. Hay muchas palabras, por ejemplo, desnudo, claro, es desnudo. Pero más desnudo suena decir yucho. Y más desnudo suena chirisiqui. Porque cuando las niñas se quedan jugando hasta la noche y ustedes ven cómo es frío aquí y uno se queda en camiseta jugando, sale la mamá, el papá y dicen, ¡ve! Guambra chirisiqui, ponete un saco que si no te vas a resfriar. Porque chiri es frío y siki es trasero. Y un chirisiqui es un culiyucho. Las palabras que a mí más me gustan tienen que ver con el amor. Porque en quichua la pierna es changa. Y los mestizos han hecho de esa palabra un sustantivo. ¡Qué bonitas changas tienes! Un adjetivo. ¿Estás changoncito o changoncita? Un precioso, bellísimo, tierno, dulcísimo verbo. Porque aquí en la madrugada de los Andes, en el frío, se escucha cómo los hijos dicen a sus padres o cómo los amantes se susurran entre sí. Durmamos changaditos o chángame un ratito, que a mí me gusta más que su equivalente en español, que es empiernar y que suena ya un poco más agresivo. E incluso hablamos quichua sin saber que hablamos quichua. Porque el verbo quichua para vigilar, para observar, para cuidar es chapana. Y el que vigila es chapac. Y por eso oirán que medio en secreto y en susurro, porque no es una palabra bonita sino ofensiva, a la Policía Nacional del Ecuador la gente les llama chapas. El mundo antiguo también está en nuestras formas, porque dicen que la escultura más famosa de Quito, la que está representada encima del panecillo, porque no es un ángel, es una virgen, pero la original, la más hermosa, está dentro de la iglesia de San Francisco. Fue tallada en 1734 por Bernardo de Legarda y la gente le llama Virgen de Quito. Y algunos me preguntan, ¿y por qué la Virgen de Quito es la Virgen de Quito? Y yo les digo que es la Virgen de Quito porque representa a mujeres de estos territorios. Porque ¿cómo somos nosotros, hombres y mujeres que nacimos en los Andes, a gran altura? ¿Qué nos diferencia de los que nacieron y viven a nivel del mar? Es que como ya se dieron cuenta, pues guambras, aquí en la altura hay un cambio en la presión atmosférica y es más difícil respirar. Y por eso nuestros corazones bombean más glóbulos rojos que se nos encienden en los cachetes, que se nos prenden
con pudor casi virginal. Y la escultura de la Virgen de Quito se ve así. Aquí decimos que salen chapitas, que nos ponemos chapuditos. Otra cosa que tenemos también, ya se habrán dado cuenta ustedes. Uno ve a la Virgen de Quito y ve ese cabello largo, negro, ondulado. Pero si uno se fija con cuidado, el ondulado es falso. Porque las raíces del cabello son lacias. ¿Por qué ondularse el cabello? Porque hasta hace unos 80 años aún se oía aquí que se decía que el cabello lacio es feo, porque es pelo de indígena. Así que había que ondulárselo a como dé lugar. También aquí, hombres y mujeres por igual tendemos a ser muy espaldones. Tenemos las espaldas anchas y largas, y a nosotros nos gusta así, las espaldas anchas y largas. Y nuestras piernas son más cortitas. ¿Por qué? Bueno, porque para respirar nuestros cuerpos han ido adaptando con el tiempo, para dejar espacio a enormes pulmones y a enormes corazones. Por eso dicen que aquí amamos demasiado. Y nuestras piernas son más cortitas porque no estamos diseñados para correr. Dar pasos cortos nos ayuda a perder menos energía cuando subimos y bajamos. Somos deficientes en la altura. Así que estamos diseñados para sobrevivir aquí, y por eso, así nos echemos al piso, lloremos, nos arranquemos los cabellos y hagamos todas las dietas inventadas y por inventarse. Tenemos que entender que nosotros nunca, jamás, vamos a ser altos y delgados como la gente de otras tierras. Somos hermosos como somos, porque pertenecemos a esta tierra. Y esta tierra nos pertenece de maneras que no podemos entender. No les he contado cómo desaparecieron los danzantes en Quito. Dicen que eso ya pasó cuando nos independizamos de España, cuando ya éramos república. Es que en el siglo XIX, el Ecuador y todos los países de Latinoamérica queríamos ser países civilizados, como Francia, como los Estados Unidos. Y claro, todas estas cosas de indígenas se veían feo. Era retraso, no era civilizado. Fue el presidente Gabriel García Moreno, presidente del siglo XIX, el que, para que los danzantes no se tomen las plazas, hizo algo muy inteligente. No prohibió a los danzantes, pero mandó a hacer jardines al estilo francés, como se ve en la Plaza Grande de Quito, donde está el Palacio Presidencial, donde gobierna el presidente del Ecuador. Y los danzantes tuvieron que ir a buscar otro lugar. O los mercados al aire libre, porque se consideraba que era cosa poco higiénica. Y luego el siguiente presidente, un liberal, Eloy Alfaro, mandó a poner rejas en toda la Plaza Grande. Y no todos podían entrar porque cuando llegaba indio, vestido con sombrero, capizayo, poncho y ochotas, llegaba el guardia, mestizo alevoso, botaba el sombrero al piso y gritaba: aquí no entran indios runas como vos, aquí solo entra gente decente. Pero ni eso logró desaparecer a los danzantes. Lo único, quería que desaparezca el mundo antiguo, es la vergüenza. Si los jóvenes, los niños, las niñas, no aprenden los bailes, las palabras, la cultura antigua, si las festividades no siguen sucediendo en las poblaciones, si dejamos de comer lo que comemos, beber lo que bebemos, amar como amamos, entonces el mundo antiguo va a desaparecer para siempre. Por eso, a mí me gusta contar historias, porque las historias son poderosas, no son cosas de viejitos. Las historias nos enseñan quiénes somos, de dónde venimos, a dónde hay que ir. Y es importante contar historias desde que somos niños, porque países como el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, desde que somos pequeños, desde muy chiquitos, nuestras propias familias nos enseñan a sentirnos menos que los demás. Porque cuando nacemos como nacemos aquí, con rasgos indígenas,
ojos negros como pepas de capulí, cabello largo, grueso. Nos dicen que somos feos de entrada, porque lo bonito es tener ojos claros, piel blanquita, cabellos rubios. Y creemos eso. Y cuando crecemos y nos damos cuenta que no vamos a crecer mucho porque aquí somos chiquitos y anchitos, nos dicen que eso también es ser feo. Y lo volvemos a creer. Y moriremos creyendo esas cosas, a menos que viajemos mucho, muy lejos, porque en otras tierras uno se da cuenta que uno no ha sido feo, pues. Uno ha sido exótico. Este es un país donde aún llamarle al otro indio, negro, longo, ango, rosca, rocoto, runa, es insulto, cuando debería ser orgullo. Si uno se enamora de un extranjero, la familia es la primera que le dice, bien, cásate con la gringuita para que mejores la raza, como si la nuestra fuera asunto de vergüenza. Por eso contamos historias, porque en las historias descubrimos que no somos ni mejores ni peores que otros pueblos, pero que en nuestras diferencias somos muy ricos. Porque también cuando hablamos con este español tan bonito con el que hablamos acá, nuestra familia es la primera que nos dice, ve, no arrastres la R, así arrastrando. Este sonido, R, carro, perro, no lo van a oír en otros lugares de Hispanoamérica. Porque esa R arrastrada viene del quichua. Porque en quichua se dice maimantatak ringi y no se dice maimantatak ringi. Y la R se arrastra desde el sur de Colombia, todo Ecuador, los Andes del Ecuador, los Andes del Perú, la mitad de Bolivia y el norte de Argentina y de Chile. Arrastramos la R, los herederos culturales de uno de los imperios más grandes que gobernó estos territorios, la cultura quechua, quichua. Y eso sigue vivo en nosotros, porque nosotros, los ecuatorianos y las ecuatorianas, somos patrimonio vivo en las cosas que amamos, que odiamos, en las cosas que comemos, bebemos, cómo festejamos, cómo morimos y cómo nacemos. Por eso contamos historias. Somos la Fundación Quito Eterno. Contamos historias desde hace 18 años y tenemos grandes amigos, como la Fundación Hombro a Hombro, con quienes nos une una larguísima historia. Yo me despido de ustedes. Espero que estas historias les hayan gustado. Espero que cuenten también sus propias historias. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y se lo cuenten a los que vienen después, para que sepan.